Bienvenido a nuestro estudio del libro de Efesios. El apóstol Pablo escribe esta carta mientras está en prisión. La envía para que circule por las iglesias en el área de Éfeso a través de un amigo de confianza y compañero de ministerio. Ahora profundicemos un poco más. El propósito de Efesios es mostrar cómo debe funcionar la iglesia de Jesucristo en este mundo. Pablo le dice a la iglesia que podemos vivir a la luz de la dimensión celestial y recibir las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo. En los lugares celestiales, Dios le ha dado todas las bendiciones espirituales a la iglesia para que podamos crecer hasta la plenitud de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es a lo que algunos se pueden referir como teología del ya, pero todavía no. Todas las bendiciones espirituales ya están cumplidas en Cristo, quien ahora está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. La iglesia está destinada a vivir de esta verdad, incluso si por ahora todavía no experimentamos la plenitud de ella, porque todavía somos residentes terrenales. La carta que Pablo escribe a los Efesios es su obra maestra sobre el tema de la iglesia. Nos alienta a ser, por la gracia de Dios, la iglesia fiel de Jesucristo en este mundo caído. Nos muestra cómo es una reunión sana de la iglesia de Jesús y cómo vivirla incluso ahora. El mundo ha visto suficientes ejemplos de una iglesia que no representa honestamente a Jesús o su misión. Tú puedes ayudar a arreglar esto. Puedes leer Efesios para descubrir para qué está diseñada la iglesia y cómo puedes convertirte en una parte clave de esa misión. Ahora, antes de ir más allá, exploremos esta idea de la dimensión celestial o los lugares celestiales. Esta frase, lugares celestiales, es exclusiva de Efesios y se usa para describir la realidad eterna detrás del mundo visible y temporal que nos rodea. Tener una perspectiva eterna de lo que se nos ha dado a través de Cristo debería cambiar la forma en que pensamos sobre nuestras luchas actuales. Debería transformarnos de adentro hacia afuera y ajustar nuestras respuestas a cosas como la tentación, el sufrimiento y la persecución. Pablo nos dice en Efesios 1:18 al 19, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Y cómo se relaciona con nosotros esta esperanza, estas riquezas y su grandeza? Pablo describe esto con mayor detalle en los versículos 19 al 23, diciendo, conforme a la operación del dominio de su fuerza, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como Jesús era la plenitud de Dios en la tierra, la iglesia está destinada a ser la plenitud de Cristo en el mundo. Estamos destinados a ser el instrumento de Jesús para construir el reino en los corazones de aquellos que aún no tienen fe. Sí, es mucha responsabilidad. Y no, la verdad es que no podemos hacerlo solos, pero Él puede obrar a través de nosotros si estamos dispuestos a ser usados por Él y confiamos en que Él nos respalda. Nuestro buen y fiel Dios es Señor sobre el universo. ¿Y puede alguien en este mundo agregarle o quitarle? Y qué maravilloso es que podamos ser parte de su reino tanto aquí en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, en Efesios 2, del 4 al 7, Pablo dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Ahora, Pablo nos dice en Efesios 3:10, para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. ¿Captaste eso?
No todo lo que se encuentra en los lugares celestiales es bueno. Cuando Pablo habla de los lugares celestiales, no se refiere únicamente a Dios y a sus ángeles. La dimensión celestial significa el mundo espiritual, el mundo invisible, sobrenatural. Entonces, Pablo nos dice que Dios planeó que la iglesia sea testimonio no solo para el mundo que podemos ver, sino también para todos los poderes espirituales en el mundo que no podemos ver. Pablo está diciendo que el lugar celestial contiene poderes inicuos y oscuros y necesita el testimonio de la iglesia. Él escribe en el capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Nuestra batalla es espiritual antes que cualquier otra cosa. Dios quiere que seamos testigos de la autoridad y majestad de Cristo en el mundo espiritual. Incluso está llamando a los creyentes a asociarse con Cristo para derrotar los poderes del mal y la oscuridad que buscan corromper nuestro propio mundo también. En Efesios 1, 4 al 6, Pablo reflexiona sobre la soberanía de Dios en esta lucha espiritual. Él dice: asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Lo que Pablo realmente está diciendo es que estaba en la mente de Dios desde antes de los tiempos que su iglesia estuviera llena de personas que viven vidas santas y que sean testigos de Dios de todas las formas posibles, en todos los niveles posibles. Tenemos una hermosa imagen del proceso de salvación en Efesios 1, 7 al 14. Se resume en el 1, 7 al 8 diciendo: en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Pablo continúa describiendo cómo nuestras mentes y corazones transformados pueden conocer la verdad y el valor de Cristo. Pablo lo celebra en el 1, 8 al 11 diciendo: en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Después de describir nuestra herencia eterna en Jesús, Pablo explica que esta herencia es una promesa con la que podemos contar. En los versículos 13 al 14 dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Entonces, según estos pasajes, primero escuchamos el Evangelio, luego creemos en el Evangelio y luego somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando se sella algo, es una forma de decir: esta es mi posesión. Dios pone su sello, el sello del Espíritu sobre nosotros. Este sello nos da la seguridad de que algún día pasaremos la eternidad con nuestro Santo Creador. Ahora, cuando Pablo le cuenta a la iglesia de Éfeso todas estas grandes verdades, también se toma el tiempo para orar por ellas. En esta carta hay dos oraciones únicas y hermosas, una en el primer capítulo y otra en el tercero. Las peticiones de Pablo en estas oraciones no se parecen a nuestras típicas oraciones. El deseo de Pablo es que los efesios lleguen a una mejor comprensión de las cosas espirituales. En Efesios 1, 17 al 19 leemos: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esta oración no está desactualizada. Esta oración debe estar en el corazón de cada hacedor de discípulos hoy. Mira la oración similar de Pablo en Efesios 3, 14 al 19. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre,
a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo usa el término recordar para mostrarnos la gracia de Dios en nuestras vidas. Según Pablo, antes de llegar a Éfeso, estos efesios estaban muertos espiritualmente. Él les dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es una descripción de Satanás, y Pablo dice en Efesios 2 del 12 al 13, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo comienza la sección práctica de su carta en Efesios 4:17, usando una idea similar de caminar, esperando que sus lectores no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Él desea que los creyentes vivan y caminen en libertad. Él continúa en el 4:22 al 24. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. Como cristianos, podemos comenzar a caminar en la nueva vida que Jesús nos ha dado en lugar de seguir caminando por nuestros viejos caminos pecaminosos. Podemos quitarnos los harapos de la vida anterior y ponernos las ropas de la nueva vida. Cuando caminamos con Cristo, todos los días podemos despojarnos de los viejos caminos como la mentira, la ira, la amargura, la contienda y reclamar los nuevos caminos de santidad, justicia, verdad, trabajo arduo, gracia y amor. La metáfora de Pablo nos da una imagen de la necesidad de decidir cada día qué clase de persona vamos a ser. ¿Elegiremos andar en libertad? Esencialmente, está diciendo que debemos vestirnos para el trabajo que queremos. ¿Vamos a vestirnos como hijos e hijas del Dios Altísimo y actuar como tal? ¿O nos vamos a vestir como gente necia que sigue dando tumbos en la oscuridad en vez de caminar en la luz que Dios nos ha ofrecido gratuitamente? Cerremos con uno de los encargos espirituales de Pablo en Efesios 5 del 15 al 17. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo elegirás caminar hoy?